El teatro nos lo recuerda. Nos recuerda lo breve que es esto. Y nos recuerda cómo es de hermoso cuando lo aprovechamos. Nos recuerda la intensidad. Bueno, y como venimos hoy todos con ganas de ritualizar, comencemos a hacerlo. Ritualizar es muy sencillo. Se hace paso por paso. Comienza con una simple acción. Como por ejemplo, apagar las luces del público. Pedirle a nuestra técnica, muy querida ella, que nos prenda de pronto un azul melancólico. ¿Y qué tal si también le pedimos que nos prenda unas luces muy intensas? Lo que nunca puede faltar en una obra de teatro es una línea imaginaria. Bueno, esa línea en realidad no tiene que estar en ninguna parte, puede estar en la cabeza nomás. Pero hoy les voy a proponer a todos ustedes que la pongamos aquí. Esa línea únicamente sirve para una cosa, para cruzarla. Ustedes con su mirada y yo con la acción. Entonces, ritualicemos. Sigas queriendo mi amor conquistar. No insistas, te digo, no te puedo amar. Cariños como el tuyo no tienen sabor, cariños traicioneros, cariños con dolor. No te puedo atender, yo no quiero. Mil veces ya, busco un cariño más sincero. Yo busco un cariño de verdad. Yo busco un cariño que me comprenda, que tenga sabor a realidad, sabor de engaño tienen tus ojos cuando me miran. Sabor de engaño siento en tus labios cuando me besas. No eres sincero cuando me dices que aún me quieres. Y en tus palabras se nota el filo de la traición. Es imposible seguir fingiendo de esta manera. Yo te agradezco con
Sí, me voy. Tal vez haya esperado demasiado, pero ahora no puedes detenerme. No debes detenerme. Es evidente que no te convengo, lo sé. Sé que no te torturarán ni nada parecido, pero mañana, quizá pasado mañana, impedirán que sigas ascendiendo y eso te pondrá muy mal. No me echaría la culpa, ¿verdad? insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se queda sin hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas. Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida, y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso. El amor es simple y a las cosas simples las devora el viento. Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Que el amor es simple. Sí, me marcho. Tal vez haya esperado demasiado, pero ahora
No digas que no has cambiado porque no es verdad. La semana pasada dijiste de forma totalmente objetiva que hay que adaptarse a las circunstancias. Uno tiene que arrimarse al sol que más brilla. Al fin y al cabo la historia la cuentan los vencedores y que los que se crean poetas se queden llorando por lo que debería haber pasado y no pasó, ¿verdad? ¡Ay, qué objetividad! Y no digas que son relatos de conciencia. Yo tenía conciencia. Y tú también. Queríamos un mundo mejor para todos. ¿Te acuerdas? Había esperado demasiado. No te he dicho que quería irme, que me quiero ir desde hace tiempo, porque no puedo hablar cuando te miro. Me parece tan inútil hablar. Demórate aquí en la luz solar de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso ya no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y hagas cosas simples, la devora el tiempo. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amor la vida. Sí, me voy. Pero ¿qué les ha pasado realmente? ¿Qué les he hecho yo? Alguna vez fui también su amiga. Sé que disfruté cuando comencé a recibir regalos, cuando comenzamos
a tener de sobra cuando pudimos comenzar a viajar y a tener criados. Sé que no pregunté nada porque no quería saber nada. No quería saber que había gente en peligro. ¡Ay! ¿Cómo bromeaba repitiendo el viejo dicho? Consiga la plata, mijo, consígala honradamente, y donde no lo vea la gente, consiga la plata, mijo. Y yo me reía del chiste. ¡Estúpida! Ahora soy yo la que está en peligro. ¿Qué hago? ¡Me largo! Tal vez haya esperado demasiado, pero ahora no finjas que no has notado nada en los últimos días. Yo lo acepto todo, salvo que en esta última hora que nos queda no nos miremos a la cara diciéndonos la verdad. Todos hemos jugado a ser los mejores en esta partida de mentirosos. De eso no se habla. No preguntes, no te incumbe. Ojo, que el que se mete de redentor termina crucificado. Lo importante son las inversiones, los carros, las casas, las fincas, las joyas, la ropa, el club, el whisky. Por lo menos en esta última hora que nos queda, mirémonos a la cara diciéndonos la verdad, ¿sí? No dejemos que toda esta suciedad se salga con la suya. Por favor. Por lo menos en este último instante.
Si hace 20 años alguien me hubiera dicho que este iba a ser nuestro final, yo habría soltado la carcajada, me habría muerto de la risa. Esto era imposible. Nosotros íbamos a cambiar el mundo y el mundo nos fue cambiando de a poquitos. Y ni nos dimos cuenta. Al principio coincidíamos en todo. ¿Te acuerdas cuando alguien de tu familia me dijo, ay, tan bonita la morenita? Y tú dijiste de inmediato y sin pensarlo, más bonita no podría ser. Eso me encantó tanto, me enamoró tanto, que vuelve a tu familia, mi amor. Claro que ahora no soportas mis crespos, ¿verdad? No quieres que te acompañe. Yo no quiero acompañarte. No quiero acompañarte y darme cuenta de que conversas aparte, de que te compran y de que te vendes. Cada vez es más evidente y cada vez lo soporto menos. Me voy porque o si no seré un estorbo en tus negocios y eso es muy peligroso. Ellos están desconfiando de mí y tú no puedes permitir que desconfíen de ti. En fin, ya no hago bien mi papel de boba y ya no soporto hacerlo. A mirarme al espejo y no reconocerme. Tengo miedo a dejar de ser yo, a desaparecer. Tengo miedo a podrirme del todo en esta podredumbre. Tengo miedo a oler a miel. Tengo miedo a que se me note este fracaso. Tengo miedo a tener esperanzas y a no tenerlas. Tengo miedo a ser cándida y a que sea mía la próxima sangre derramada. Le tengo miedo al lobo. Él está ahí afuera esperándome. Sí, sí, claro que lo sé. Yo lo alimenté. Qué ridículo es. Le tengo miedo al ridículo. Ya no tener a nadie a quien querer. Y te quiero mucho.
prisa porque no quiero escucharte decir que me vaya. Es solo cuestión de tiempo, ¿verdad? Nada dura eternamente. Ya lo sé. Pero tranquilo, yo no estoy enojada. Mentira, sí lo estoy. Estoy enojada contigo. Estoy enojada conmigo. ¿Por qué nos dimos por vencidos? ¿Por qué nos alejamos tanto de donde queríamos ir? Un pequeñito paso a la vez, una decisión pequeñita cada vez. Y mira lo lejos que estamos. Dicen que las personas se gritan porque tienen los corazones tan lejos que no logran escucharse. ¿Te parece eso algo conocido? No logro entender en qué clase de personas nos hemos convertido. Sí, también tú. ¡Ah! Son ellos los monstruos. Sí, claro. ¿Y tú y yo qué venimos siendo, ah? ¡Lacayos de monstruos! ¡Ay! Que soy poco razonable. Ay, disculpa. Y hay que ser muy razonable en este mundo tan razonable, ¿verdad? Sí, claro. Tan razonable. Como por ejemplo tú. Mírate. Tan razonable que ves cómo me alejo y no haces nada. Tan razonable que ves cómo me marcho y no haces nada. Peor aún, ¡no dices nada! Eso es. Si yo te quisiera, tampoco diría nada, ¿verdad? Y te quiero mucho. Quiero esta casa, quiero este cuarto, quiero esta cama, quiero estirar mi mano y encontrar mis cosas. Nada. Esto que está pasando, esto que nos está pasando, no es una desgracia, es una vergüenza. Y no la merecemos completica. Tú y yo lo hemos hecho.
¿Llegaste? ¿Estás en casa, mi amor? ¿Quieres un whiskycito? Gracias por la compañía, ustedes son los cómplices para hacer teatro. Su mirada completa la acción. Así es que se hace teatro. Mil gracias por estar hoy aquí, por permitir que suceda este breve instante de intensidad y de fugacidad. Hay un compañero de Teatro La Hora 25 que nos va a convidar a agua aromática, a tinto y cositas así, porque vamos a provocar una conversación, si ustedes quieren, que están proponiendo los compañeros de aquí de La Hora 25, que hagamos este viernes una actividad a través de tomarnos algo juntitos. ¿Si les parece bien? ¿Sí? ¿Cómo la pasaron? Bien. Bueno, ¿qué pasó con el café, con el tinto, compañero amigo mío? Bueno, entonces mientras tanto, me voy a sentar por acá. Es un poco... en Casa Taller Teatro, que es mi grupo de teatro, siempre acostumbramos a hablar después de las funciones, ¿verdad? Aquí tenemos una amiguita nuestra que va mucho a nuestras obras. Y ella es testigo de que hacemos muchas conversaciones con el público. Las conversaciones pueden ser muy ricas, a veces al principio son un poquitico y le dan a uno inhibición, porque uno después de una obra de teatro como que quisiera a veces irse y pensarlo solito. Pero a veces cuando se conversa es muy rico porque salen cosas muy bonitas y ve uno con los ojos de otro la obra. ¿Sí le gustó el whiskycito? No sé, ¿qué creen ustedes? ¿Que al señor le gustó el whiskycito? ¿Será que se lo tomó o que no se lo tomó? ¿Ustedes qué creen? Ay, gracias. ¿Cuál es? Ay, una gota aromática y la doctora. Gracias. No, gracias. No, Café, por acá tengo café, agua. ¿Alguien pidió agua? Sí, entonces si alguien quiere conversar, si alguien quiere decir algo, compartirnos algo de lo que le haya pasado por su corazón, por su mente, por su memoria, por su vida, bienvenido. Pues yo quisiera saber cómo por qué se escoge como ese tema, por decirlo así, como por qué tocar esa situación. Pues lo que yo percibí, espero que no me haya sido equivocada, es que es como una mujer oprimida como en su vida, que se quiere como liberar del marido, por decirlo así, pero no se atreve como a ser independiente.
Entonces yo quisiera saber como por qué ese tema, tocar esa situación. Tengo dos preguntas para hacerte a ti. ¿Esa es una situación muy extraña o es una situación común? Muy Común. Y la otra pregunta, ¿es solamente a las mujeres las que les pasa eso? ¿Y es solamente en las relaciones de pareja que sucede esas cosas? Sino que, o sea, me surge la curiosidad porque yo vi como reflejado un poco una familiar mía, una tía. Ajá. Entonces es como, pero a lo que voy es que es como transmitir como esa opresión que muchas personas no queremos mostrar. Pues no me refiero a mí, sino que el mundo en general. Por ejemplo, en el caso de mi tía, ella es muy tradicional, muy del marido y como ese aspecto, entonces por eso quiero como, o sea, lo que quiero es mostrar un mensaje o como, no sé, liberar, decirle a las personas que se suelten. ¿Sabes qué No sé. pienso? Es que hay unos asuntos, yo hago teatro más que para decir algo, para explorar algo. En realidad es como un lugar del conocimiento. Entonces, hay unas inquietudes que van naciendo dentro del corazón, unas inquietudes, una pregunta sustancial, algo que va siendo parte como de la vida y como que tiene que explorarse en alguna parte, y en mi caso es en el teatro. Entonces, por ejemplo, el asunto del miedo, a mí me ha acompañado el miedo mucha parte de mi vida, y miedo social y miedo particular, íntimo, y miedo en el ambiente. Yo diría, por ejemplo, que Colombia es muy parecida a esa mujer. Hoy, Colombia es muy parecida a esa mujer. Y que es muy triste. Y ese asunto del miedo, cómo nos inmoviliza. Porque habrá otras partes del miedo que a veces son muy importantes, ¿verdad? Otras variaciones del miedo en donde el miedo es muy efectivo y necesario. Pero en este miedo, en este tipo de miedo que inmoviliza, y yo me quería preguntar qué pasaba dentro de una circunstancia de esas. O sea, quería explorarlo a través del teatro. Y para mí hacer teatro es liberador, muy liberador. Y espero que no sea liberador solamente para mí, sino para gente que la vea. Para gente que la vea. Yo creo que a mí me ha pasado que yo viendo una obra de teatro quedo revolucionada. Pues revolucionada no es por las revoluciones de así, sino como que, hay un momento de cambio, como que, algo que yo nunca había pensado, nunca había sentido, que nunca había visto, de pronto lo veo. Y esa es como la aspiración. Yo sentí, cuando veo a esa mujer, vi no solamente a Colombia, sino vi como el mundo. Y el mundo, yo he decidido, Adriana Sordo Bayo, he decidido ser feliz, porque me he encontrado, como soy docente, en muchas situaciones con los estudiantes, en una necesidad de que si no es a través de la agresión, del grito, no como que reacciona. Y hay socavado ahí dentro de ese no reaccionar un miedo. O sea, cada uno guarda, tiene escondido como una parte de su cuerpo, un miedo que yo siento que todo el mundo lo tiene. Cuando yo veo a esta mujer, siento que en general es el mundo, porque no es solamente una mujer colombiana, sino también en estos días veía a las mujeres con ganas de revelar, estas mujeres que usan la burka, ¿cierto? Entonces, ¿de qué manera uno tiene esa burka? ¿Sí? ¿De qué manera simbólicamente uno ha instalado en el cuerpo unos miedos que he comprendido que para poder hacer teatro, yo hablo mucho con mis estudiantes y les digo, ¿cómo? Ellos me dicen, profe, ¿por qué tenemos que hablar de esto para hacer teatro o para hacer expresión corporal? Yo, porque un cuerpo atemorizado, ¿qué va a entender cómo expresarse? ¿Cómo liberarse? Y yo, tan tenaz, eso, porque en los colegios se está dando mucho bullying y hay una necesidad de apabullar al otro y hoy, por ejemplo, precisamente tuve una reflexión con mis estudiantes sobre eso, una necesidad de hacer sentir mal al otro, pero es porque uno, profundizando más, se da cuenta es que tengo tanto miedo, tengo tanto temor,
o en mi casa he sido tan maltratado, o en mi barrio hay tanta violencia, que se ha encontrado como una alternativa para que el otro no descubra que tengo tanto miedo, que entonces tengo la necesidad de hacerte sentir mal. Es como si uno se descargara con el otro para que el otro no vea lo temeroso que estoy. Y yo he entendido, he comprendido que el que más bullying hace en el salón es el que más miedo tiene. El que más grita es el que más miedo tiene. Y dijiste una frase que me pareció maravillosa en la obra, de que están tan alejados nuestros corazones que tenemos la necesidad de gritar. Y entonces yo, por ahí también leí una frase que decía que el silencio es el grito más grande. Y no sé por qué al ser humano le da tanto miedo escucharse, sentir el silencio. No sé si es que está instalado en el mundo, como no sé si es un mensaje subliminal o a través de la música. Y yo no tengo nada contra el reggaetón, ni contra cierto, pero sino que es como que tenemos la oportunidad de que nos están diciendo a través de todo, ¿cierto? No solamente el reggaetón, sino de, bueno, otra cantidad de música, la salsa. Yo que soy amante de la salsa, cómo se habla ahí del ser humano, ¿cierto? En las relaciones. Entonces yo, pero ¿cuál es esa necesidad de, si amar es una cosa en la que te brillan los ojos, te revolotea el estómago, te hace sentir como una juventud, no es la hora de verte con esa persona, ¿por qué entonces me alejo de eso? ¿Cuál es el temor a sentirnos abrazados, a sentirnos amados? Y no, y como que está instalado en nuestro inconsciente que mientras más nos agredamos, que mientras más me traten mal, es como si esa fuera la razón de ser. Y nos volvemos amadores de, entonces tenemos un líder que mientras este hijo de madre más duro nos da, más lo adoramos. Lo que pasa en el ser humano. Entonces, para mí también el teatro es, como decía Farley, una trinchera, o Asama, una trinchera que no sé si me salva del mundo o no, pero al menos me da la posibilidad de pensamiento. Al menos de detenerme un momentico y decir, hey, la frase que hay por ahí tan común, ¿para dónde va Vicente va la gente? Pero yo, ¿por qué estoy yendo para allá? Sí, yo quiero ir para allá, ¿cierto? Entonces a veces el miedo nos hace tomar unas decisiones que uno dice, ¿yo en qué momento tomé esa decisión? ¿Yo en qué momento hice eso? ¿Yo en qué momento me eternicé en relación con esta amiga, con este padre, con esta madre, con este ser humano? ¿En qué momento me fui enterrando y cuando yo ya voy a dar el paso de tomar una decisión, no, eso ya uno lo ve, que es una cosa imposible, que me tengo que quedar ahí porque ya hay que estar ahí. Entonces, gracias por eso, no sé, y por qué hablar de este tema, pues no sé, porque es que al hablar de este tema también me hace ver la otra parte, ¿cierto? A través de este tema también me hace pensar en la posibilidad de que no, por aquí no es, pues por esa ventana no es, o sea, no, vamos a seguir gozando, a bailar salsa, a reírnos, contándonos un chiste. Yo siento la necesidad de contar un chiste con mi estudiante donde esté, yo he contado un chiste, riámonos. Y recordémonos que, no sé, llenémonos la boca de mariposas, se ve muy fácil irse, ¿verdad? Uno dice, pero qué cansona. ¿Qué nos ibas a compartir tú? ¿Cómo es que es su nombre? Adriana Córdoba. Yo creo que un lío, Adriana, con lo que menciona también es como la negación del miedo. O sea, si bien el miedo lleva a acciones como las que decías, pues como de meterse en un lugar donde es muy difícil salir, o cómo eso se convierte en una agresión al otro como para tapar eso. Bueno, más que miedo yo lo nombro como angustia. Si uno como ser humano no se angustia por determinada situación, pues tampoco encuentra la vía para preguntarse por un montón de cosas, o sea, de preguntarse de cómo moverse tal vez del lugar donde está, ¿cierto? Mencionabas ahorita como que te han movido un montón de preguntas justamente que exploras por medio de esto. Yo creo que la búsqueda de esas preguntas son a partir de la angustia, o sea, uno tampoco puede negar ese miedo o esos sentimientos
sino qué vía les da, ¿cierto? Qué vía encuentra para soportar y encontrar pues, posibilidades en eso. Entonces, más allá de lo que tú transmites ahí, yo creo que uno también se mira en su propio espejo y lee también pues como cosas de su propia vida. Entonces yo lo que sentía era, pensaba en la forma en cómo sufrimos los seres humanos. El sufrimiento del ser humano, creo yo, se caracteriza por la repetición, por estar ahí en el círculo de lo mismo. Es como rumiando. Rumiando, intentar salir y volvemos y entramos al círculo. Entonces cuando sonaba la canción de que uno siempre vuelve a los viejos sitios donde amó la vida, muy teso porque suena muy bonito, pero también vuelve a los viejos sitios donde amó la vida, pero donde más sufrió, ¿sí? Donde se ancla uno y ese punto clave del círculo donde vuelve. Entonces con lo que decías de la pregunta, pues madre, lo que lo saca uno de ese círculo es la pregunta, pero guiada por la angustia. Bueno, podríamos denominarla de otra forma, pero yo te entiendo. Yo también creo que no hay que sacarle el cuerpo a lo que tú llamas angustia. O sea, eso que tú dices, yo estoy totalmente de acuerdo. Podríamos decirlo miedo, angustia, podría ser desatador y no inmovilizador, ¿verdad? Es como que depende de la cara que tenga, o nos inmoviliza o nos libera. También puede una reacción de miedo con potencia, pues que miedo uno meterse en esa cosa, yo de ahí no me quedo, ¿verdad? También puede ser maravillosa, ¿verdad? Pero ese miedo que inmoviliza es imposible. Y lo que tú dices sobre la angustia, ojalá no tuviera que ser la angustia. Pues yo quisiera que fuera otras cosas también, pero nosotros nos han enseñado mucho que es a través del sufrimiento que logramos la redención. Eso es como una cosa muy cristiana de hace muchísimo tiempo, en donde que es a través de ese sufrimiento que logramos la redención. Ojalá pudiéramos lograrla a partir de otras cosas que no fueran necesariamente la angustia. La pregunta puede existir, pero no tendría que desatarse angustia. No, ojalá no. Lo que pasa es que es percibir también el sufrimiento desde una visión distinta a nuestra tradición cristiana, que es de látigo y de culpa y de también quedarse uno ahí, sino como parte del ser humano. Lo que pasa es que nosotros somos seres en falta, que siempre va a haber un vacío que va a generar algo de sufrimiento, pero uno puede tener un cierto modo de vivir ese sufrimiento, como concebirlo, o sea, porque es que pretender que solo hay un lado, por ejemplo, del amor, de la alegría, es también muy complejo, ¿no? Totalmente. O sea, un solo lado sí, es como muy raro, pero que tampoco sea la única vía, que no naturalicemos que esa sea la vía, o sea, que como que no se dé por sentado que necesariamente tiene que ser esa, ¿verdad? Porque de pronto hay otros caminos, el hedonismo y no el estoicismo, o sea, ese estoicismo que fundó toda nuestra religión católica, en vez del maravilloso hedonismo, que no es esa cosa de que usted es un hedonista porque le gustan mucho los placeres, no, podría ser una vía también de la búsqueda de felicidad, pero que está tan mal vista por tantos años en que nos han echado cantaleta de que sufriendo que no vamos a estar bien, que de pronto valdría la pena reconsiderar si no es que estamos naturalizando ese camino. Yo entiendo lo de la falta y me parece que sí, pues toda esta cuestión de la psicoanálisis y todo eso, que es muy importante, pero qué bonito que también hubieran otros caminos. Por eso es tan fuerte que Buda, precisamente su filosofía es basada en eso. Él descubre que el hombre estaba, o sea, que la razón de ser de la vida del hombre está basada en el sufrimiento. Él hace todo un análisis. O sea, ya él descubrió, como en toda su meditación, la base de su filosofía es que dice el sufrimiento. Entonces él dice, hay una cosa muy sencilla para eso, deje de sufrir. O sea, la cosa es, usted está sufriendo, hágase a un lado y el sufrimiento eche para allá. Y usted lo dice, bueno, es tan fuerte el sufrimiento del ser humano que si no es sufriendo,
que si no es dándose duro, que si no es recalcándose, ay, pues yo estoy tan estúpida, ay, y si no es así, como que, porque, sí, y se instalan palabras, ¿cierto? Incluso uno se dice que uno es estúpido, uno sí es tonto, ay, no, que tengo, y lo sigue reforzando y le instalando, entonces uno dice, pero ¿y por qué? No, dígale a esa estupidez o a ese sufrimiento, corra para allá y pues, démonos la tarea de simplemente vivir, no sé. Un gusto. Bueno, yo tuve la oportunidad de ver el espectáculo en casa, me encantó mucho y ojalá pueda tener la oportunidad de verlo mañana. El miedo con conciencia puede generar una transformación. Habla más durito, por favor. Claro que sí. El miedo con conciencia puede llegar a tener una transformación. Es ese miedo que nos enceguece, que nos hace estar en ese mismo vaivén, en ese mismo síntoma, en esa misma cosa que se repite. Ese miedo puede generar también una transformación si lo volvemos consciente, ¿cierto? Y me parece pues como muy chévere el nombre de la obra, Variaciones sobre el miedo, y cómo el miedo nos puede generar esas variaciones, esos modos de transformar esa misma condición, y creo que es lo que a la obra invita también. Y tenía una pregunta, porque dice Variaciones sobre el miedo 1, vienen las otras. Ojalá. El nombre es Variaciones sobre el miedo, 2.1 en letras, no 1 en números. Pero resulta que sí, es un juego. Yo aspiro a tener fuerzas para poder enfrentar otros miedos, porque hay tantos. Y entonces qué rico uno tener fuerzas, energía, vida, para poder hacer unas obras en donde haya otras variaciones del miedo. Me encantaría. Pero también es uno porque es uno, Porque cuando es uno, está en lo soy más yo. íntimo, Sí. cuando está en el lugar de lo íntimo. Y eso es muy, muy bello también, porque es tú estar en el escenario desnuda, ¿cierto? Y es algo muy, muy impresionante también, iniciar en una conversación y a través de una línea imaginaria pasar esa línea ficcional y generarle a los ojos del espectador esa transformación, porque es completamente visible. ¿Cómo